Buenas noches. El día de hoy les voy a comentar un poco sobre el desarrollo de la actividad correspondiente al curso de lógica cableada. Esta es la actividad 1, fundamentos de lógica cableada. Mi nombre es John Freddy Camargo Ramírez. Yo soy ingeniero industrial. En este momento pues estoy haciendo la especialización en instrumentación industrial. Voy a exponer un poco el documento que voy a enviar. Entonces voy a iniciar con el contenido. Tenemos la introducción, los objetivos, el desarrollo de la actividad y las conclusiones. Y por último, pues la bibliografía que utilicé. Entonces, con respecto a la introducción, como les venía comentando, pues la actividad 1 corresponde al curso de lógica cableada. Tiene como contenido la comparación de tres tendencias tecnológicas utilizadas en la automatización industrial, como son la electroneumática, la electrohidráulica y la electromecánica. En este cuadro comparativo hablamos como el actuador más representativo, el método y la forma para la generación de la energía y para el almacenamiento de la energía, y por último pues la eficiencia o las ventajas de cada tecnología, por así decirlo. La conclusión del cuadro comparativo: respondemos a la pregunta sobre qué criterios se deben utilizar al momento de la escogencia de estas tres tecnologías. Y por último, pues realizamos como una investigación con la funcionalidad de dispositivos utilizados en la automatización, como son los relés y contactores. Bueno, voy a continuar. Entonces, objetivos: conocer las diferentes tendencias tecnológicas en la automatización industrial, definir un cuadro comparativo en donde se muestre la descripción del actuador más representativo, el método de almacenamiento y generación de energía, y por último las ventajas de este tipo de tecnología. Dar a conocer los criterios a tener en cuenta al momento de la escogencia de una de estas tecnologías en particular, y conocer las funcionalidades de dispositivos como los relés, los contactores e interruptores y sus diferentes variaciones. Entonces, desarrollo de la actividad. Aquí planteo mi cuadro comparativo. Entonces tengo la tendencia tecnológica, neumática y electroneumática, hidráulica, electrohidráulica y electromecánica. Entonces hablo de los actuadores más representativos. En el caso de la electroneumática, pues son los actuadores lineales. Estos tienen un movimiento lineal, comprenden un pistón dentro de un cilindro hueco impulsado por aire a presión. Ahí, como les comentaba, hay actuadores lineales rotativos y pueden ser de cilindro simple o de doble efecto. En el caso de la tecnología electrohidráulica, pues es en sí el funcionamiento es el mismo que el de la electroneumática, solo que pues este es accionado por un aceite hidráulico, un fluido hidráulico incompresible. Tienen capacidad para sobresalir en aplicaciones de gran fuerza, ideales para tareas pesadas. Por su operación se clasifican en cilindro hidráulico, motor hidráulico, motor hidráulico de oscilación, y por su movimiento también pueden ser lineales o rotativos. Y en la parte electromecánica, entonces estos actuadores eléctricos se basan en un motor de corriente continua o directa equipado con un conjunto de engranajes y un tornillo de avance para propulsar el eje de la varilla primaria hacia delante o hacia atrás. Son servomotores o actuadores de paso a paso. En cuanto al método para la generación de la energía, en la parte electroneumática tenemos que el circuito funciona a partir de aire comprimido generado por un compresor. En la parte electrohidráulica es aceite a presión generado por una bomba, y en la parte electromecánica pues son plantas de generación eléctrica, o sea el circuito se mueve a partir de la electricidad. El método de almacenamiento de la energía: en la parte electroneumática, posibilidad de almacenamiento de aire comprimido en acumuladores, desde los que se pueden abastecer al sistema. En la parte electrohidráulica, cilindros de aceite hidráulico. La electromecánica, las baterías. En cuanto a la eficiencia, entonces en la parte electroneumática tenemos menos riesgos de contaminación de fluidos. El aire comprimido no alberga riesgo en relación con fuego o exposición. El aire comprimido es un medio de trabajo rápido, velocidad de émbolo y conmutación corta. El aire comprimido es indiferente a oscilaciones de temperatura.
En la parte de electrohidráulica tenemos que el aceite empleado es fácilmente recuperable, la velocidad de actuación fácilmente controlable, instalaciones compactas y protección simple contra sobrecargas. En la parte electromecánica tenemos que hay una mayor eficiencia energética, mayor precisión y control, mejor tiempo de reacción y mayor productividad. ¿Qué criterios entonces debemos utilizar para elegir entre las tres categorías? Al hacer la investigación pues no podemos concluir que una tecnología es mejor que otra. Lo que tenemos que revisar es como la aplicabilidad que tenemos y la disposición para el funcionamiento, además de verificar las fuentes de energía disponibles que tenemos, aparte de los costos, obviamente, ¿no? Tenemos que revisar qué es de pronto pues lo que se nos aplica y lo que es más económico, el tema de los costos para no sobrecargar el proyecto. Bueno, y la última parte de la investigación es el tema de la funcionalidad de dispositivos. Aquí tocamos como conceptos de relé electromagnético, lo que es el relé de estado sólido y relé temporizado. Entonces un relé es un dispositivo de conmutación que utiliza un imán, o bueno, en este caso el electromagnético utiliza un imán para activar o desactivar el interruptor. Sus principales componentes son el solenoide o el electroimán, conjunto inducido muelle y el contactor. El electroimán es una bobina de cobre enrollada alrededor de un material ferromagnético que suele ser un núcleo de hierro macizo. Cuando se aplica la tensión a la bobina se genera un campo magnético alrededor de ella que interacciona con el grupo de contactos provocando su cierre o apertura, permitiendo la alimentación de potencia al dispositivo conectado a los contactos principales. Se utiliza cuando es necesario conmutar grandes cargas eléctricas utilizando una pequeña señal. El relé de estado sólido, la única diferencia con el anterior es que en su interior lleva un circuito electrónico para abrir y cerrar los contactos de salida en lugar de una bobina, es decir que no hay componentes móviles. El relé temporizado consta de un temporizador incorporado y un relé electromecánico para retrasar el encendido tras aplicar una señal de encendido. Se encuentra en el circuito de control de motores para arrancar motores de alta potencia. El contactor es un mecanismo cuya misión es de cerrar unos contactos para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos. Se utiliza para conectar y desconectar cargas eléctricas en instalaciones eléctricas. En instalaciones eléctricas se utiliza para controlar y proteger equipos y sistemas. El interruptor termomagnético, también llamado breaker o los tacos, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito, el magnético y el térmico. El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. Este interruptor el termomagnético se utiliza para proteger circuitos de voltajes elevados. El interruptor diferencial es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con las partes activas de la instalación o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación, contacto indirecto. ¿Listo? Bueno, aquí ya vendríamos a la parte de las conclusiones. Entonces se dio a conocer mediante el cuadro comparativo las tres tecnologías en la automatización industrial, como lo son la hidráulica, electrohidráulica, la neumática y la electromecánica. Se desarrolló la actividad propuesta mediante un cuadro comparativo en el cual se tuvieron en cuenta aspectos como los actuadores más representativos, el método de generación y almacenamiento de la energía y sus principales ventajas. Se concluye que no hay una mejor o peor tecnología, se deben realizar criterios como la aplicabilidad, las fuentes de energía disponibles y el presupuesto. Y por último, se desarrollaron los conceptos de relés electromagnéticos, temporizadores
estado sólido, revisando cómo funcionan y sus aplicaciones, entre varios otros conceptos. Por último, la bibliografía que utilicé, y este fue mi trabajo de la actividad 1. Muchas gracias.